Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel, ¿verdad? Estamos estudiando, gracias a Dios, el libro de Daniel. Y el día de hoy vamos a continuar con Daniel capítulo 3. Si me acompañan todos a Daniel capítulo 3. Y lo vamos a ir leyendo en tres porciones. Este pasaje, pues bueno, lo principal de este pasaje es el horno de fuego, ¿no? El horno de fuego en el cual metieron a los tres amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Entonces, ese es el tema principal de este capítulo, Daniel capítulo 3. Y vamos a leer primero con Jime, por favor. Jime, si nos puedes leer Daniel 3, del 1 al 11, ¿ok? No muy rápido ni muy lento, bien entendible. Por favor, Jime. Sí, amén. Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Pues bueno, estamos entonces viendo que se dio una orden, ¿no? Que este rey Nabucodonosor, que representa pues a un rey egoísta, a un rey pagano, ¿verdad? Dio la orden de que él mismo se estaba exaltando, ¿no? Él mismo estaba pidiendo una adoración y lo que dijo es que se había mandado a construir en una estatua de oro, una estatua muy alta. Esta estatua medía aproximadamente más de 25 metros de altura y unos 3 metros de ancho. Una estatua muy alta, demasiado alta y recubierta de oro, ¿no? Entonces, él se estaba exaltando a sí mismo y estaba pidiendo la adoración. Entonces, vamos a analizar unas cosas. Primero, vamos a entender lo que es ser un verdadero adorador. Es uno de los puntos importantes. Recordemos que Daniel y sus amigos, ¿verdad? Sus amigos Sadrach, Mesach y Abed-Nego, recuerden que ellos estaban cautivos en Babilonia. Algo más que podemos entender es que estos jóvenes ya no verían más, probablemente en toda su vida, ya no iban a ver nunca más el templo. Recuerdan que cuando situaron Jerusalén, cuando llegó el ejército de Nabucodonosor,
recuerden que quemaron toda la ciudad, ¿no? Destruyeron también el templo y todos los utensilios de oro que habían en el templo se los llevaron a Babilonia. Entonces esos jóvenes probablemente ya no iban a ver nunca más aquel templo en el cual adoraban en Jerusalén. No verían más los utensilios del templo, no verían arder más el candelabro. Acuérdense que había una lámpara, un candelabro de 7 brazos. Ya no lo verían arder en el templo y probablemente ya no lo iban a ver nunca más. Y ahora una lección importante, el templo, digan conmigo, el templo estaba en sus corazones, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran adoradores en espíritu y en verdad. Sí, eran adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, las personas que somos adoradores en espíritu y en verdad, sabes, lo somos primero en el interior. No lo somos nada más, pues, en la congregación, ¿no? No lo somos nada más el domingo, sino que realmente somos adoradores de corazón. Y por supuesto, también es bueno adorar en la congregación, pero primero, antes que nada, pues ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, ahora también este rey Nabucodonosor, este rey egoísta y pagano, estaba demandando adoración para él mismo. Sí, él mismo se estaba alabando a sí mismo, ¿no? Y recuerden que no debemos de tener esas acciones egoístas, ¿no? O no debemos de alabarnos a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, que no caigamos en ese error. Porque miren, la adoración es algo que el enemigo ha querido siempre. El enemigo siempre ha querido la adoración, la ha deseado. Entonces vamos con unos lectores. Maritza, por favor, si nos lees Isaías 14, 13 y 14. Isaías 14, 13 y 14. Y Liz, Mateo 4, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, en lo que lo buscan, les comento, el enemigo siempre ha deseado la adoración. Ha deseado la adoración pues, de toda la creación, ¿no? Esa es una razón por la cual fue expulsado del cielo, porque quería ser igual a Dios. Y el único al que hay que adorar es a Dios. Entonces, si tenemos esta cita, Isaías 14, 13 y 14, por favor. Sí, ¿se escucha? Sí. Isaías 14, 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así es. Entonces se dan cuenta, ¿verdad? O sea, el enemigo decía, voy a subir a las alturas, voy a ser igual a Dios, ¿verdad? Y anhelaba toda la adoración, pues que solamente se le puede dar a Dios, porque dice la palabra, como lo vamos a ver a continuación. Liz, si nos haces favor. Es Mateo 4 y es versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Amén. Gracias. Entonces estamos viendo que realmente el enemigo siempre ha querido la adoración y también lo mostró, ¿verdad? Cuando Jesús, pues estaba en esa tentación en ese tiempo de ayuno, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Solamente al Señor tu Dios adorarás. Fíjense, es adorar solamente a Dios y servir solamente a Dios. Entonces era una prueba para verdaderos adoradores. Sí, en este caso, pues el enemigo pues está representado por el rey Nabucodonosor, ¿ok? Es un rey pagano, pues un rey que realmente se deja llevar por sus pasiones, se alaba a sí mismo, ¿verdad? Y quiere que se le adore la estatua que él mismo construyó en su honor. Entonces, egoísta y caprichoso en todos los sentidos. Sí, ahora vamos a reflexionar la estatua. Esta estatua era impresionante. Sí, o sea, imagínate ver una estatua de oro pues de 25, más de 25 metros de altura. Yo creo que cualquiera de nosotros se sorprendería, se asombraría ante una estatua tan grande, ¿no? O sea, visualmente era muy alta,
¿verdad? Visualmente era impresionante, era majestuosa, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Sadrach, Mesach y Abednego no se dejaron deslumbrar. Di conmigo, no se dejaron deslumbrar. ¿Sale? No adoraron esa estatua. No adoraron esa estatua a pesar de que, pues, estaba en peligro su vida, ¿no? Entonces, esto nos enseña a que también nosotros adoremos únicamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Y que no nos dejemos impresionar por nada del mundo que quiera captar nuestra adoración, que quiera captar nuestra atención, ¿sí? Adorar, uno de los significados es amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando tú tienes otra prioridad antes que Dios, entonces es lo que tu corazón está adorando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que adoramos? Dice la palabra que en donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si adoramos a Dios, pues nuestro corazón, nuestro pensamiento está siempre en las cosas de Dios, ¿no? Quien adora a Dios es esa persona que medita de día y de noche y que siempre está pensando y su vida, ¿verdad? Siempre la tiene pues viviendo conforme a la palabra de Dios. Es un verdadero adorador. Entonces, si tú piensas cuál es tu pensamiento todo el día, qué está en tu mente, qué está en tu corazón, a qué le das tu tiempo, tu esfuerzo, tu pensamiento, tu amor, incluso hasta tu dinero, pues es lo que tú estás adorando, ¿no? Por ejemplo, pues hay personas que adoran, es un ejemplo nada más, el fútbol. No estoy diciendo que, pues que sea malo el deporte, para nada, es solamente un ejemplo. Pero hay personas que pues idolatran y superadoran a un equipo, ¿sí estamos? ¿Y qué hacen? Pues dan una adoración a ese equipo. ¿Por qué? Pues le invierten tiempo para ir a ver el partido, se ponen su uniforme, ¿verdad? Pagan sus entradas, el mejor lugar que puedan conseguir, ¿verdad? Si mete gol su equipo, pues gritan, se apasionan, se alegran y después toda la semana están platicando el triunfo de su equipo, ¿verdad? Nuevamente repito, no quiere decir que el deporte sea malo, no, no es malo. Lo que estoy diciendo es que cualquier cosa que pongamos antes que Dios, pues es lo que estamos adorando, ¿no? Entonces, pero dice la palabra claramente, solamente a Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén. Ahora, miren, estos jóvenes cuando dijeron que todo el que escuchara el sonido de la música tenía que postrarse, lo acabamos de leer, ¿verdad? En los primeros versículos de Daniel. ¿Sabes? Estos jóvenes probablemente fueron acusados de rebeldes. ¿Estamos? Fueron acusados de rebeldes. Probablemente fueron acusados de irrespetuosos. O sea, ¿cómo se atrevían a no adorar pues al ídolo que había puesto el rey, ¿no? La máxima autoridad de este mundo en ese momento? Eran presumidos, los acusaban de presumidos. ¿Acaso estos extranjeros, Sadrach, Mesach y Abednego, acaso estos extranjeros se sentían más que los sabios de Babilonia? O sea, la orden era que todos tenían que postrarse. Entonces, probablemente la acusación era: ellos se sienten mejor que los sabios de Babilonia, se creen superiores a los astrólogos, a los magistrados, a los consejeros, a los jueces, ¿sí? A las personas más inteligentes, ¿verdad? Entonces estos jóvenes se sentían más inteligentes que las demás personas en Babilonia, que todos los sabios en Babilonia. ¿Sabes? Es algo que pasa en nuestra época, sigue pasando en nuestra época, ¿verdad? O sea, por ejemplo, muchos científicos, no todos, hay científicos cristianos, pero muchos científicos menosprecian nuestra fe. ¿Cuántos saben esto? Que muchos intelectuales del mundo menosprecian nuestra fe y hasta se burlan de nosotros. ¿Cuántos están conscientes de esto? Levanten su mano. ¿Verdad? Pues era exactamente lo que estaban viviendo estos jóvenes. O sea, ¿cómo se atrevían a desafiar a la gente más sabia de toda Babilonia? Entonces eran más inteligentes, ¿no? Que estos jóvenes. Y bueno, ahí vamos a aprender también algunos principios. ¿Sabes? Vamos a leer, Rubén, por favor, si vas buscando Hechos 5:29. Y Lili,
Josué 24:15. ¿Sí tenemos a Lili presente? Ok, sí. Amén. Entonces, bueno, o sea, muchos menosprecian nuestra fe y muchos pueden decir, sabes, pues lo que estás haciendo es ridículo, no lo hagas, no hagas eso, estás haciendo el ridículo. Según tú estás adorando, pero te estás viendo como un fanático. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos 5:29. Amén. Dice Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén. Entonces, en estos casos en donde se prueba nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No, imagínate que, no sé, un caso similar en nuestra época, ¿no? En un salón de clases con los jóvenes. Les digan, a ver, jóvenes, una maestra no falta alguien, ¿no? Nos vamos a persignar en este momento, ¿no? O a ver, jóvenes, les voy a pasar al niño Jesús y todos tienen que besar al niño Jesús. No sé si me explique, ¿no? O hay una película que se llama Dios no está muerto, ¿no? Creo que hay primera parte y segunda parte, ¿no? Entonces, donde los maestros o gente se te opone, ¿no? A lo que tú crees, a lo que tú piensas. Y bueno, el mundo viene una corriente tremenda y se burla de todo lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Pero entiéndase bien, esto no quiere decir que nos vamos a volver ahí unos rebeldes en contra de toda autoridad, no, para nada. O sea, habla de estos casos extremos en donde pues está a prueba nuestra fe y en donde pues definitivamente vamos a hacer caso a la voluntad de Dios. ¿Ok? El siguiente versículo, Josué 24:15, Lili. Sí, buenas noches. Y si al mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén, amén. Entonces, pues miren, cuando estaba la dedicación de la imagen, probablemente había otros judíos ahí presentes, no solamente Sadrach, Mesach y Abed-Negó, a lo mejor había otros judíos presentes. Pero, ¿sabes? Los que decidieron no postrarse, ¿verdad? Ante esa imagen, con toda la presión, el que no lo haga será ejecutado, el que no lo haga será echado a un horno de fuego, aún con toda esa presión encima y poniendo en riesgo su vida. Pues sabes, personas del pueblo de Dios pues flaquearon, ¿verdad? No pudieron vencer esa prueba y probablemente se postraron para no arriesgar su vida. Sin embargo, hubo 3 jóvenes que se quedaron parados. Al final de esta lección les voy a enviar un video de YouTube para que refuerce esta clase, ¿ok? Pero miren, algo impresionante es que estos jóvenes se quedaron parados mientras todos estaban postrados, ¿no? Entonces tal vez aplica este versículo. Ustedes elijan a quién van a adorar. Ustedes elijan a quién van a servir, ¿no? Puede aplicarse hasta en un grupo de cristianos. A lo mejor un grupo de cristianos no están viviendo una vida como se debe, como Dios pide, ¿no? Hay muchos cristianos tibios, ¿no? Dile al que está a tu lado, en la pantallita de al lado, dile, hay muchos cristianos tibios, ¿no? ¿Sabías eso? Pero, ¿sabes? Como dijo Josué, no sé qué van a hacer ustedes. Ustedes elijan si quieren ser tibios, ustedes elijan si no quieren creer en Dios, ustedes elijan a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, nosotros ya decidimos qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida. ¿Cuántos pueden levantar su manita para corroborar esto? Ok. Bueno, cuando terminen de leer, no olviden apagar su micrófono. Ya los apagué nuevamente. Sadrach, Mesach y Abed-Negó se enfrentaban contra una potestad de idolatría. Di conmigo, una potestad de idolatría. ¿Sabes? Y hay 2 tipos de idolatría. Muchas veces pensamos que la idolatría tiene que ver con ídolos, con imágenes, con estatuas de piedra, con cuadros, con pinturas.
de santos, de ídolos. Pero sabes, bueno, esa es una parte de la idolatría, es eso. Otra parte de la idolatría no necesariamente es eso, ¿no? Lo dijimos hace un rato, otra parte de la idolatría es cuando nosotros ponemos algo antes que a Dios, ¿no? Le damos prioridad a otras cosas antes que a Dios. Eso también es idolatría. Entonces, cuando hablamos de idolatría, no pensemos nada más en los que pues están adorando a una estatua, ¿no? Sino cualquiera de nosotros puede incurrir en idolatría si le damos preferencia o le damos prioridad a pues a otra cosa, a otra situación antes que a Dios. Amén, ¿estamos? Entonces debemos de corregirnos, ¿no? Debemos de reevaluar. Hagamos una reflexión y si no estamos cometiendo idolatría, sino pedirle perdón a Dios y pues ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, ponerlo en primer lugar en nuestros corazones. Sabes, pues estos jóvenes decidieron no adorar a la imagen pues de oro, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esto? Podemos aprender de esto, que debemos de tener un criterio desarrollado. Di conmigo, criterio desarrollado. Sí, debemos de tener un criterio maduro, ¿sí? Ante lo que los demás, aquí voy siguiendo mis apuntes, pero luego como que tengo apuntes letra de doctor y a veces no me entiendo yo mismo, sin ofender al doctor aquí presente. Y sabes, debemos de tener un criterio maduro ante lo que los demás califican como bueno, entre comillas, di conmigo, bueno, entre comillas, o malo, entre comillas. Sí, o sea, la gente dice que es bueno y que es malo para ellos, no necesariamente para nosotros. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, ¿a cuántos les han dicho, pues vete a bailar, no tiene nada de malo? ¿Verdad? Que te vayas un ratito a la disco, pues eres joven, ¿no? Tienes que divertirte también. Entonces, para ellos lo ven bueno, no tiene nada de malo eso. ¿A cuántos les han dicho alguna vez? Pues deja tu ayuno para otro día. Hoy estamos conviviendo. Estamos conviviendo aquí con la familia. Mañana ayunas. Deja tu ayuno para otro día. No sé si a alguien le haya pasado, ¿no? Y si no les ha pasado, pues les hace falta ayunar. Porque un día se van a encontrar con ese tipo de pruebas. A mí me ha pasado. ¿Sabes a cuántos les han dicho? Pues tómate una copita, tómate una cervecita. ¿Sabes? Si no, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pues una cervecita, pues te cae bien a todo dar, te relaja, ¿verdad? Y la gente tiene sus prioridades, ¿no? O sea, tiene su concepto de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo podemos saber? Lo podemos saber, pues, a través de la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. Dios va desarrollando nuestro criterio, va desarrollando nuestro discernimiento y entonces vamos a saber qué es bueno y qué es malo para Dios y vamos a hacer lo bueno. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Otra cosa, apenas en las redes sociales, ya ven que luego ponen sus videos y una persona estaba diciendo que la masturbación es buena, ¿no? Que la masturbación es buena porque pues relaja, porque no sé qué, te quita el estrés y no sé qué tanto rollo. Y entonces vemos que también pues el mundo le dice bueno, ¿no? A lo que ellos creen que es bueno. ¿Sí estamos todos? O sea, son temas que también se tienen que tratar, hermanos, ¿ok? No se asusten. No digan, ay, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿De qué están hablando? También tenemos que hablar de ciertos puntos, pues, complicados, ¿no? ¿Qué hacemos como cristianos, ¿no? Pero, ¿sabes? Vamos a leer a continuación, por favor, Jimena. Isaías 1:16. Ok, bueno, después de Jime se va preparando Maritza con Daniel 3, del 12 al 21. Adelante, Jime, porfa.
Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Amén. Ok, entonces, ¿qué nos dice Dios? O sea que tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Tenemos que purificarnos y dice bien claramente, dejen de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo. Entonces, pues bueno, el mundo tiene sus propios conceptos, ¿no? Entonces, probablemente para los que estaban ahí presentes, pues a lo mejor le estaban diciendo a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, pues no arriesguen sus vidas, no están malos, o sea, arrodíllense frente a la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Van a salvar sus vidas y pues bueno, Dios lo va a comprender. Dios lo va a comprender. O sea, yo me imagino que había una batalla bien fuerte ahí con estos jóvenes. Pero ¿qué nos dice el Señor? Y bueno, los ejemplos que les di también, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor? Dejen de hacer lo malo, ¿no? Y cada uno de nosotros, conforme medita la palabra de Dios, pues vamos también aprendiendo a discernir qué es bueno y qué es malo, ¿ok? Entonces di conmigo, Señor, enséñame a discernir entre lo bueno y lo malo y ayúdame a elegir lo bueno en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, otra situación es que tener un criterio desarrollado no significa ser necios, ¿no? O sea, tener un criterio desarrollado es hacer lo bueno, ¿no? Y mantenernos firmes en lo bueno, pero no significa ser necios. Vamos a continuar. Miren, les enseño, aquí tengo mi apunte. Vámonos a Daniel 3:12 al 21. Por favor, Maritza. Daniel 3:12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Amén, amén. Miren, vamos a ver qué podemos aprender de esta porción. Estamos avanzando en este estudio del capítulo 3. Miren, pues bueno, hicieron enojar al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Se encendió su ira, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con los verdaderos adoradores. Va a haber momento en donde el enemigo se va a encender contra nosotros. Se va a encender porque pues nada más no puede distraernos de la adoración, ¿verdad?
Y entonces pues va a tratar de ingeniárselas, pero Dios nos va a guardar. Amén. Dios nos va a guardar y Dios honra a los que le honran. Recuerden esto, Dios honra a los que le honran. ¿Sabes? Esta persona, Nabucodonosor, este rey mataba a quien quería. Así lo dice también el libro de Daniel. Él mataba a quien le placía. ¿Sabes? Este rey hacía lo que le parecía. Y pongan atención, era el rey más poderoso del mayor imperio de esa época. Sí, era el rey del imperio de Babilonia, el imperio más poderoso de aquella época. Pero sabes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego adoraban a Dios, no solamente en la iglesia, sino delante de un mundo en donde el príncipe de este mundo, ¿quién es? El príncipe de este mundo es el enemigo, ¿verdad? Pero nuestro Señor es Rey de Reyes. Amén. Pero el mundo pues está adorando a su príncipe. No le da la prioridad a Dios, pues está adorando a su príncipe de este mundo. Y sabes, y Sadrach, Mesach y Abed-Nego estaban adorando a Dios, no en la iglesia solamente, sino en medio de un mundo que adora a su príncipe. Y eso, vaya, eso sí es una prueba. Y ahora voy a darles una reflexión. Miren, reflexionemos en lo siguiente. Si no amamos a los hermanos que comparten nuestra fe, y que luego pues estamos, con que nos cae mal una persona o andamos peleados con otra o no nos pareció lo que dijo otro, y somos hermanos en Cristo, somos hermanos de la misma congregación. Si no te congregas, ¿no? Bueno, voy a ir un paso más. Ya no digas no te congregas, no te conectas. Ya la reunión es presencial y no te conectas. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué forma estará tu vida espiritual? O sea, si no muestras entre hermanos, en un ambiente de entre hermanos, esa vida apasionada, esa adoración verdadera, esa adoración en espíritu y en verdad, y no la muestras, esa adoración en la iglesia, en la congregación, en un ambiente de hermanos, ¿cómo estará tu vida espiritual en el mundo? ¿Se mostrará que eres un hijo de Dios en el mundo? Pues si no cumples con estos pasos mínimos, pues yo la verdad dudo mucho cómo será tu luz en medio de este mundo. ¿Ok? Es una reflexión, a manera de reflexión solamente. ¿Sabes? Estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, estaban dispuestos a dar su vida. Estaban dispuestos a dar su vida si era necesario. ¿Cómo le respondieron al rey? Mira, no es necesario que nos pongas a pensar mucho, ¿verdad? Preferimos morir y sabemos que Dios es capaz de librarnos del fuego y sabemos que Dios nos puede librar de tu mano, rey. Pero dijeron, y si no fuera así, de todas maneras, no vamos a adorar tu estatua. Si tenemos que, en pocas palabras o en otras palabras, si tenemos que dar nuestra vida, la vamos a dar, pero no vamos a cambiar nuestra adoración. Di conmigo, no voy a cambiar mi adoración. Amén. No, sabemos a quién adoramos, ¿verdad? También está en Juan capítulo 4, ¿verdad? Nosotros sabemos a quién adoramos. Pregunta, ¿tú sabes a quién adoras? ¿Conoces a quién adoras? Amén. Si sabes a quién adoras, levanta tu manita, por favor. Gloria a Dios. Ahora te voy a dejar una tarea. Anota, por favor. Esta tarea consiste en leer todo el capítulo completo de Hebreos 11. Hebreos capítulo 11 lo conocen como el capítulo de la fe, ¿no? Los héroes de la fe. Pero te invito a que lo leas completo, todo ese capítulo. Hebreos 11. Y ahí nos habla que hubo muchas personas que sí dieron sus vidas. Muchas personas sí dieron sus vidas por su fe. Entonces, en el caso de estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, pues bueno, sabemos en esta historia que Dios los salvó. Pero hay personas que sí dieron su vida, ¿no? Pero vaya, o sea, en cualquier situación,
tenemos que permanecer con nuestra fe y nuestra convicción firmes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Sadrac, Mesach y Abed-Negó probablemente pudieron ser librados de ese horno de fuego. O sea, Dios pudo haberlo hecho. ¿Sí? O sea, Dios pudo haber hecho algo de tal manera, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que cayera una piedra sobre ese horno y se estropeara ese horno. ¿Sí me explico? O sea, Dios pudo haber hecho algún milagro para que ellos no cayeran al horno de fuego. Pero ¿qué crees? Sí los aventaron al horno de fuego. Quiero decirte esto, sí estuvieron en el horno de fuego. Pero vamos a leer, sigue Rubén. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Entonces vemos que Dios pues no deshizo ese horno y no evitó que fueran arrojados al horno, pero vamos a estudiarlo. ¿Por qué? Ok, si ya lo tiene, hermano, adelante. Amén. Primera de Pedro 1, 6 y 7, ¿verdad? Sí. Ok, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, pues la palabra nos está diciendo que algunos de nosotros, ¿verdad? Vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Y luego lo compara como el oro, ¿no? El oro cuando pasa por el fuego, ¿verdad? ¿Qué pasa con el oro cuando es pasado por el fuego? Pues se purifica, ¿verdad? O sea, el oro cuando es encontrado en la naturaleza no viene 100% puro. Ese oro viene con otros materiales, entonces tiene que ser fundido, tiene que pasar por el fuego, se bota toda la escoria, toda esa basura que va acompañando al oro y lo único que queda es el oro. ¿Cuántos dicen amén? Sí, entonces muchos vamos a ser pasados por pruebas, pero en esa prueba vamos a ser limpiados y en esa prueba vamos a ser purificados. ¿Sabes? Ahora cuando Nabucodonosor se enojó, dice que mandó que se calentara 7 veces más el horno. ¿Sí estamos? Que se calentara 7 veces más el horno. Estaba enfurecido de que esos jóvenes no quisieron adorarlo. No tan enfurecido de que él era el rey más poderoso del mundo. Y esos jóvenes dijeron, sabes, antes que hacerte caso, preferimos morir, ¿no? Preferimos dar nuestra vida, si es necesario. Entonces, ¿qué pasó con este rey? Se enfureció tanto, dice que su rostro cambió, ¿verdad? Su rostro demudó su rostro, estaba realmente muy, muy, muy enojado. Y mandó calentar 7 veces más aquel horno. ¿Sabes? Di conmigo, dile al que está en la pantalla de al lado tuyo. Dile, algunos se rajan. Dile, algunos se quejan. Algunos abandonan. Dile, y eso que apenas van prendiendo el cerillo. O sea, ni han prendido el horno. Apenas prendieron el cerillo y ya se están rajando. ¿Sabes? Con Daniel y sus amigos, bueno, con Sadrac, Mesach y Abed-Negó, ¿sabes? El rey estaba tan enfurecido que mandó a calentar 7 veces más aquel horno que había sido construido para el que se negara fuera echado a ese horno. ¿Sabes? Esto no está disparatado, hermanos. Cuando escuchamos estas historias, muchos piensan, ay, qué historia tan fantasiosa, gente que no cree en Dios. Esto no está disparatado. ¿No es acaso lo que hizo Hitler? Si estamos, a veces tenemos que compararlo con situaciones actuales. Y sabes, es exactamente lo que hizo Hitler. Hitler hizo sus hornos, ¿no? ¿Para qué? Pues con la intención y con el propósito de desaparecer gente, de eliminar gente. Entonces no está tan disparatado, hermanos, lo que dice la Biblia.
Para aquellos que no creen, para aquellos que piensan que es mitología, pues bueno, ya lo veremos cuando nos presentemos delante de Dios. Amén. ¿Sabes? Estas pruebas van a quitar lo malo. Estas pruebas van a quitar la escoria. Di conmigo, estas pruebas quitan la escoria. Escoria es basura, toda esa basura que trae el oro. Di conmigo, estas pruebas quitan la escoria. ¿Sí? Y di conmigo, la escoria de mi vida. Sí, o sea, esas cosas que desagradan a Dios, esas cosas que por las cuales no soy completamente puro delante de Dios. Entonces esas pruebas tienen que sacar pues lo mejor de nosotros. Amén. Debemos de salir pues victoriosos de estas pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por fe, créele a la palabra de Dios. No me creas tanto a mí, créele a la palabra de Dios. Vamos a la siguiente parte de la lectura. Vamos a ver, Jimena, por favor. Si puedes leer Daniel 3, 22 al 30. Es la tercera parte y la parte final. Daniel 3, 22 al 30. Amén. Daniel 3, 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en mulador, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Vamos a ver qué aprendemos en estos versículos. Bueno, lo más glorioso, bueno, como dijimos, o sea, no evitaron esa prueba, cayeron en ese horno de fuego, ¿verdad? Al igual que muchos de nosotros pasamos por pruebas, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no evitó esas pruebas, ¿no? ¿Por qué Dios no detuvo esas pruebas? Pero ya leímos, ya aprendimos que vamos a pasar por esas pruebas, lo dice la palabra en algunas ocasiones, pero lo más glorioso es que Dios caminó con ellos en medio del horno de fuego. En pocas palabras, Dios va a estar caminando con nosotros en medio de nuestras pruebas. ¿No se te hace algo maravilloso esto? Sabes, te voy a dar un pequeño testimonio, Mira, saben que estuve enfermo de COVID, ¿no? Hace unas semanas. Sabes, la pasé mal, la pasé muy mal. Pero te digo una cosa, Dios estuvo conmigo en medio de esta prueba de salud. O sea, Dios no evitó esta prueba y muchos cristianos van a pasar por esta prueba, no se los deseo.
y la pasé mal, pero ¿qué crees? Dios estuvo conmigo en esa prueba. Yo sentía la presencia de Dios, hermanos. Se los digo como testimonio. Sentía la presencia de Dios. ¿Sabes? Cuando no podía respirar bien, sabía que Dios estaba al pendiente de mí, sabía que Dios tenía el control. ¿Sabes? Cuando me dijeron que yo era positivo, no me sentía tan mal. O sea, ese día que me dijeron que estaba positivo al COVID, no me sentía tan mal ese día y escuché de un ejercicio de inflar globos, ¿no? Entonces, pedí que me compraran mis globos, ahí me tienen ahí con mis globos, ¿no? Y el primer día no me sentía tan mal y empecé a inflar mis globos y bueno, cuando inflaba el globo se inflaba un globo así tremendo, ¿no? Y decía, ay, no me dio tan fuerte, ¿no? Pero al otro día, ¿verdad? Me empezaba a sentir una tos más fuerte, inflaba mis globos y ya no se inflaban tan tremendo, ¿no? Y era menos, un poquito menos. Dije, bueno, todavía no me está yendo tan mal. Bueno, empezó la prueba cada vez más fuerte. ¿Y qué creen? Me asusté cuando inflaba el globito y era un globito así pequeñito. Un globito pequeñito, me asusté porque vi el primer día que inflé ese globo, pues casi lo reviento, ¿no? Y después cuando ya me sentía mal, muy mal, pues ni siquiera podía inflar un poquito de ese globo. Entonces ahí sí como que me asusté. Dije, ya no voy a ver estos globos, ¿no? Y los boté, porque de verlos, o sea, como que me preocupaba más. Pero ¿qué crees? A pesar de eso, yo sabía que Dios estaba conmigo. O fuera lo que, ahora sí, pasara lo que pasara, Dios estaba conmigo. ¿Sabes? Llegó un momento en que no podía ni hablar. No podía ni hablar. O sea, mi esposa me hablaba por teléfono, ¿no? Y había días en donde les decía, o sea, le contestaba, bueno, pero apenas hablaba tantito y era una tos horrible. Y le decía, no puedo hablar. Y primero le decía, tú platícame todo lo que quieras. Platícame todo lo que quieras, pero cuando decía estas palabras, me ahogaba y la tos era fuerte. Le decía, tú platícame todo lo que quieras, yo no puedo hablar, discúlpame. Y ya ella me platicaba y me decía y todo, y al final era despedirme. Bueno, cuando se empezó a poner peor la situación, me llamaba y cortaba la llamada y le mandaba mensajito. Le decía, discúlpame, no puedo ni siquiera responderte, no puedo ni responderte. O sea, así estuvo de fuerte la prueba. ¿Sabes? Y también una prueba fuerte es que lo pasé completamente solo. Lo pasé completamente solo esta prueba. ¿Por qué? Porque, miren, pude haber sido hospitalizado, pero yo no quise preocupar a mis papás. Mis papás estaban en recuperación. Entonces, al estar ellos en recuperación, yo no quise espantarlos, ¿no? No quise preocuparlos. Entonces, háganse cuenta que me aventé esta prueba, pues prácticamente solo, ¿no? O sea, sin quejarme para no afligir a mis papás, ¿no? Ya cuando el doctor me dijo, ¿sabes qué? Es muy probable que te tengamos que hospitalizar. Para la gloria de Dios, ahí fue en donde terminó la prueba. A partir de ese momento, volví a recuperar poco a poquito mi salud, ¿no? Y les puedo decir que estoy sano completamente y a pesar de que la pasé mal, Dios estuvo en todo momento conmigo. Entonces, no les estoy hablando de algo que no hayamos vivido, ¿no? Y no ha sido la única prueba en la vida. Ha habido otras pruebas en nuestras vidas. Pero lo que sí les puedo decir como testimonio es que Dios siempre ha estado con nosotros. ¿Cuántos pueden dar la gloria a Dios? ¿Cuántos pueden levantar su manita y dar la gloria a Dios? Amén. ¿Sabes? Podemos ver en estos jóvenes entraron 3 jóvenes atados, diga conmigo atados. Los amarraron, ¿verdad? Los aventaron atados a ese horno. Pero ¿qué crees? Que cuando estaban dentro del horno, di conmigo, sus ataduras desaparecieron. Diga conmigo, el fuego quitó sus ataduras. El fuego quitó sus ataduras. ¿Y sabes qué? No estaban amarrados, dice la palabra de Dios, que estaban sueltos. Estaban caminando.
¿Sabes? Otra de las cosas que vemos en estos versículos, el horno era real. Di conmigo, el horno era real. El horno era real. Sí, no era un truco ahí de magia, era una prueba real. ¿Sabes por qué? Porque ese mismo horno había matado a los soldados, aquellos soldados vigorosos que aventaron a estos jóvenes fueron muertos. Cuando se acercaron al horno, dice que la llama mató a esos soldados, los soldados que habían aventado a estos jóvenes. ¿Sabes? Muchas veces pasamos por hornos y cuando pasamos por esos hornos preguntamos, ¿por qué Dios no me sana? No sé cuántos alguna vez han tenido una prueba de estas. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me sana? ¿No? ¿Qué otra pregunta podemos hacer? ¿Por qué no tengo dinero? Dios sabe mis necesidades, ¿por qué no tengo dinero? Pero ¿cuántos podemos decir que Dios no nos abandona? ¿No? O sea, esta lección o esta clase es para levantar el ánimo, no para apachurrarnos, ¿ok? O podemos decir, ¿por qué me abandonaron? ¿No? En una prueba, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué la gente en la que más confiaba me dio la espalda? La gente en la que más confiaba me abandonó. ¿Sabes? Te voy a dar la respuesta. ¿Están listos? ¿Sabes por qué pasa todo esto? ¿Sí? Bueno, no se vayan a olvidar de conectarse en la próxima clase. Es en la próxima clase en donde voy a decir el por qué, ¿ok? ¿Sabes por qué no salimos de estas pruebas? ¿Sabes por qué? Porque Dios va a desatar su gloria. ¿Sí? En el momento adecuado, en su momento, en el momento de Dios. ¿Y sabes qué? Todos van a glorificar a Dios. Todos van a glorificar a Dios. Tú que sales de esa prueba, tú que vas a librar esa prueba, pero también la gente que está alrededor de ti. La gente que está alrededor de ti. Vamos a leer nuevamente, Maritza, por favor, Daniel 3, 26 y 27. Daniel 3, 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se juntaron todos, diga conmigo, se juntaron todos, ¿no? O sea, todos esos sabios, esos consejeros, esos magistrados, jueces, todos, hasta el rey se acercó todos se juntaron y se dieron cuenta que la gloria de Dios, ¿verdad? Se dieron cuenta de la gloria de Dios en sus vidas. ¿Cómo lo podemos aplicar o cómo lo podemos entender en nuestras vidas cuando la gente dice, ¿cómo pueden sonreír cuando perdió a su ser amado? ¿Sabes? Una mamá me platicó que perdió a su hijo, perdió a un joven en plena juventud, como de 20 años de edad. Y ella me decía que ella en sus propias fuerzas sentía que iba a enloquecer, así me lo dijo. En sus propias fuerzas ella sentía que iba a enloquecer. Pero sabes, la gracia de Dios y el amor de Dios la cubrió tanto que sus mismos familiares que no conocían de Dios le dijeron, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Y sabes, ella sabía que era Dios quien estaba sosteniendo su vida. ¿Sí estamos, hermanos? ¿Verdad? La gente puede preguntar, ¿cómo están contentos si estamos viviendo en crisis? Y también esa prueba de la crisis es para varios que no tienen los ingresos como los tenían antes, ¿no? Y la gente puede decir, ¿cómo están sonriendo en medio de esta crisis que vive el mundo? ¿Cómo pueden estar contentos con esta crisis? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos sostiene. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Dios nos sostiene? Y Dios no nos deja solos. Bueno, en mi caso, ¿no? Después de pasar por esta enfermedad,
¿Sabes qué es lo que aprecia la gente? Algunos me dijeron, no se vayan a reír, ¿no? Pero algunos me dijeron, pastor, hasta enflacó, ¿no? Bueno, eso me dijeron algunos. Otros me dijeron, pastor, hasta engordó. O sea, lo contrario. ¿Sabes? Otros me dijeron, pastor, se ve más joven. No, yo pensé que lo íbamos a ver todo decrépito, todo flaco, chupado por la enfermedad, ¿no? Y lo vemos hasta más joven, ¿verdad? El que diga amén, le doy un punto en el examen. Pero, ¿sabes? No sé, o sea, no sé si me veo más flaco, si me veo más gordo, si me veo más joven, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que cambié. Eso es indudable. Cambié para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuántos pueden decir conmigo estas pruebas? En estas pruebas, perdón, digan conmigo, voy a cambiar. Voy a cambiar. Diga conmigo, Dios me va a transformar. Dios me va a transformar. Sí, diga conmigo, y yo veré la gloria de Dios. Y yo veré la gloria de Dios. Y toda la gente a mi alrededor verá la gloria de Dios en mi vida. Y toda la gente. Amén. Ya estamos terminando, ya casi. Versículo 28. Liz, por favor. 3:28. Amén. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Entonces, perdón. Sí, gracias, Liz. Está muy bien. Miren, podemos ver que Nabucodonosor reconoció, ¿no? Que él era el Dios verdadero. O sea, que el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego era un Dios verdadero, ¿verdad? En el versículo 26 reconoció que era altísimo. Sí, en el 26 dice, siervos del Dios altísimo. ¿Qué crees? Nabucodonosor estaba tan impresionado que su estatua quedó opacada. Su estatua que medía más de 25 metros y su estatua de oro de más de 25 metros quedó opacada ante el Dios altísimo, el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y di conmigo, mi Dios. Di conmigo, nuestro Dios. Di conmigo, Dios verdadero, altísimo, bendito. ¿Qué podemos ver también? Que bueno, que Nabucodonosor no cambió mucho que digamos. ¿Por qué? Porque dijo, el que no adore al Dios de Sadrach, que sea descuartizado, ¿no? El que blasfeme contra el Dios de Sadrach, que sea descuartizado, ¿sabes? Pues no cambió mucho que digamos, ¿verdad? Nabucodonosor, ¿no? Todavía tenía pensamientos ahí medio sangrientos, ¿no? Di conmigo, algunos no cambian con las pruebas, ¿verdad? Di conmigo, algunos no aprenden la lección. Sí, pero di conmigo, pero pues que Dios me dé sabiduría en cada prueba que pase, que Dios me dé entendimiento y que pueda ver la gloria de Dios en medio de todas las pruebas. Vamos a leer algunos textos finales. Rubén, Primera de Samuel 2:30, Primera de Samuel 2:30 y Lili, Salmo 27:6. Y bueno, finalmente, Jime, Isaías 43, 2 y 3. Entonces comenzamos con Rubén, por favor. Amén. Dice 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Ok, nos quedamos con la última frase. La última frase dice, porque yo honraré, ¿a quién? A los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¡Wow! Dios honró a estos jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y honrará a cada uno de sus hijos y cada una de sus hijas. Dios honra a los que le honran. Lili, por favor, Salmo 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Amén, gloria a Dios. Las pruebas son pasajeras. El Señor va a volver a levantar nuestra cabeza. ¿Verdad, Germán y Norma? El Señor va a volver a levantar nuestra cabeza. Amén, ¿verdad, Alma? ¿Cuántos pueden testificar de esto? ¿Verdad? El Señor levantará nuevamente nuestra cabeza y cantaremos y entonaremos alabanzas al Altísimo Rey de Reyes. Finalmente, Isaías 43, 2 y 3 es el último versículo, por favor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Sebas por ti. Amén. Wow, qué preciosa palabra. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios siempre estará con nosotros. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Y después de la prueba y después del horno de fuego, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.